Imagina por un segundo que mañana despiertas, te miras al espejo y no encuentras ni una arruga nueva, nada en cómo, si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso contigo. Suena tentador, ¿verdad? Casi como un truco de magia que todos, en secreto, hemos deseado alguna vez. Ese pequeño pensamiento abre una puerta peligrosa y fascinante al mismo tiempo. Porque, seamos honestos, a nadie le gusta la idea de envejecer. Lo evitamos, lo maquillamos, lo escondemos detrás de cremas, filtros y frases como la edad es solo un número. Pero, ¿y si un día la ciencia dijera, Anne, está bien, ya no tienes que preocuparte? Esa posibilidad no solo es intrigante, es profundamente transformadora y también un poco inquietante, si uno lo piensa bien. Ahora imagina algo aún más radical. ¿Qué pasaría si no solo tú, sino toda la humanidad, dejara de envejecer? ¿Qué cambiaría en nuestra forma de vivir, de amar, de trabajar, de pensar? Es una pregunta que parece sacada de un cuento futurista, pero está mucho más cerca de la realidad de lo que creemos. Y cuando uno empieza a explorarlo, descubre que detener el envejecimiento es mucho más complejo que simplemente no tener cana. A lo largo de toda la historia, los seres humanos han intentado detener el envejecimiento con la misma terquedad con la que intentan detener la lluvia con un paraguas roto. Desde alquimistas obsesionados con el elixir de la vida, hasta exploradores buscando la fuente de la juventud. Siempre hemos tenido esa sensación de que la vida podría, o debería, durar un poco más. Es un deseo tan antiguo como nuestras primeras historias y, curiosamente, tan moderno como nuestras tecnologías más avanzadas. Y es que, quando uno mira alrededor, percebe que todos convivimos com essa vontade silenciosa de permanecer como estamos. Vemos isso em cremas anti-idade, em academias lotadas em janeiro, em terapias milagrosas, que prometem lo impossível. Todo mundo de alguma forma luta contra o tempo, menos, mesmo aqueles que dizem aceitar o envelhecimento com sabedoria. No fundo, cada cultura criou sua própria narrativa para justificar ese medo universal de desaparecer. Pero lo realmente sorprendente es que, por primera vez, esas historias antiguas están empezando a mezclarse con ciencia real. Ya no hablamos de magia, sino de genética, epigenética, células madre y biotecnología capaz de resetear partes del cuerpo. Es como si la humanidad hubiera pasado siglos imaginando un sueño y, de repente, estuviera despertando justo delante de él una revelación que abre camino a la pregunta más importante de todas, que es, ¿realmente envejecer? Para entender qué significaría detener el envejecimiento, primero hay que entender qué es realmente envejecer. Y no es solo tener arrugas o perder energía. Es algo mucho más profundo. Es como si cada célula del cuerpo llevara un pequeño calendario interno que, con el tiempo, empieza a fallar. Ese calendario marca errores, daños, desgaste, y el cuerpo hace lo que puede para seguir adelante. Pero llega un momento en que ya no consigue repararse tan bien. Piénsalo como una casa. Al principio todo funciona perfectamente. Las tuberías son nuevas, la electricidad va sin problema, y las paredes no tienen ni una grieta. Pero con los años aparecen filtraciones, correcciones improvisadas, parches que resuelven a medias. Lo mismo pasa en el cuerpo. Daños en el ADN. Células que dejan de dividirse. Motores internos, como las mitocondrias, que empiezan a fallar, y aunque nuestro organismo es una máquina brillante, hay límites para sus reparaciones. Pero lo más fascinante es que, para la ciencia moderna, envejecer no es un destino fijo, sino un proceso que podría modificarse. Es como si ese calendario celular estuviera escrito con un lápiz, y no con tinta permanente. Y cuando uno entiende isso, começa a perceber que a pergunta certa não é por que envelhecemos, e sim, o que aconteceria se pudéssemos editar esse processo? Essa mudança de olhar nos leva para uma zona ainda mais intrigante. Hasta hace muy poco, la humanidad vivía como si el envejecimiento fuera un castigo natural, inevitable, casi un impuesto biológico que todos debíamos pagar. Y, de alguna forma, tenía lógica. Nuestro cuerpo nunca fue diseñado para durar tanto. Los primeros humanos vivían apenas 30 o 40 años, así que el envejecimiento no era un problema, era simplemente el final esperado. Pero hoy vivimos el doble, y aún así seguimos con el mismo programa biológico antiguo, lleno de fallos y limitaciones. Lo curioso es que, a medida que la medicina avanza, la vida se extiende, pero a veces no de la mejor manera. Vivimos más, sí, pero muchas veces vivimos más años enfermos, dependiendo de tratamentos, remédios, cirurgias y cuidados constantes. Es como ter um celular com bateria que dura 2 dias, mas com o sistema travando o tempo todo. A longevidade atual aumenta a quantidade de anos, mas nem sempre a qualidade deles, y eso crea un dilema enorme. Y ahí surge el conflicto central en sí. ¿La ciencia realmente pudiera detener el envejecimiento? ¿Estaríamos resolviendo o complicando las cosas?
Porque melhorar a saúde é uma coisa, tentar cortar o processo inteiro é outra completamente diferente. É como tentar desmontar um relógio para que ele nunca pare. Você pode melhorar sim, mas também pode destruir tudo sem querer. Essa tensão entre esperança e risco abre o caminho para a virada mais surpreendente de todas. La ciencia comenzó a cambiar el juego cuando dejó de preguntarse por qué envejecemos y empezó a preguntar cómo detener ese proceso. Y ahí surgieron ideas que antes parecían pura ciencia ficción, terapias capaces de eliminar células viejas, técnicas para resetear genes apagados, e incluso experimentos donde ratones viejos rejuvenecían ante los ojos de los investigadores. Es como si hubieran encontrado el botón de reiniciar del cuerpo, y honestamente, nadie esperaba que funcionara tan bien. Una de las líneas más impresionantes es el rejuvenecimiento celular. Imagina que tus células están cubiertas de polvo, llenas de marcas y daños acumulados por años. Pues bien, con ciertas técnicas, los científicos han logrado borrarlas, devolviendo a la célula su estado joven. Es como restaurar una foto antigua hasta que parezca tomada ayer. De repente, uma célula velha volta a funcionar como nova. Produz energia melhor, repara danos y manda sinais de saúde para todo o corpo. Otra herramienta poderosa son los senolíticos, compuestos que eliminan las células zombie que se acumulan con la edad y causan inflamación, dorfalhos y doenças. Es como limpiar un depósito lleno de cosas rotas, que ocupan espacio, y atrapalham o funcionamento da casa. Quando essas células são removidas, o corpo começa a operar de forma muito mais eficiente. Tudo isso fez os cientistas perceberem que talvez, só talvez, o envelhecimento seja um mecanismo muito mais editável do que imaginávamos. Claro, todo esto suena increíble, pero también es aquí donde la ciencia pisa el freno, porque detener el envejecimiento no es solo arreglar células dañadas, es tocar un sistema extremadamente delicado que mantiene el cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, si una célula deja de envejecer, también deja de morir cuando debería menos, y eso abre la puerta al cáncer. Es como querer apagar un incêndio usando gasolina. Às vezes, a boa intenção não basta. Además, ainda que fosse possível rejuvenescer o corpo inteiro, ninguém sabe qual seria o impacto a longo prazo. ¿Cómo viviría un ser humano de 200 años? ¿Se desgastarían los huesos? ¿El cerebro podría almacenar tantas décadas de recuerdos? Son preguntas que aún no tienen respuesta, porque nunca hemos visto algo parecido. A ciência está explorando território totalmente novo, e isso significa navegar com cautela, aceitando que há riscos enormes no caminho. E logo está o problema social. Talvez o mais difícil de todos. Se só algumas pessoas pudessem pagar terapias de longevidade, o mundo se tornaria ainda mais desigual. E mesmo que todos tivessem acesso, como lidar com superpopulação, empregos, aposentadorias, educação, recursos, o impacto mudaria tudo. Família, economia, política, absolutamente todo o tecido social. E é justamente nessa encruzilhada que surge uma nova forma de olhar para o futuro. Quando uno mira todo o panorama com calma, percebe que talvez a pergunta não seja como evitar envelhecer, mas como viver melhor enquanto isso acontece. Porque a ciência está percebendo que prolongar a vida não significa apenas esticar os anos, e sim ampliá-los por dentro. Mejorar a energia, a mobilidade, a memória, a claridade mental. Todo isso importa mais que soprar vela luz por 200 vezes. É como ajustar a qualidade da luz, não apenas o tamanho da lâmpada. La verdadera revolución puede no estar en vivir 300 años, sino en vivir 70 como si fuesen 40. Ter joelhos funcionando bem, um coração resistente, músculos que não doem ao acordar, uma mente afiada, menos isso sim, muda tudo. Imagina poder viajar sem cansaço, aprender coisas novas sem sentir que tua época já passou, brincar com seus netos como se ainda estivesse no auge. Esse tipo de longevidade é muito mais valioso que qualquer número escrito em um documento. Por isso, muitos cientistas começaram a olhar para o envelhecimento não como um inimigo a ser derrotado, mas como um sistema que pode ser otimizado, ajustado, afinado, como um violão antigo que não precisa ser trocado, só precisa ser afinado com cuidado. E quando se mira desde esta perspectiva, detener el envejecimiento deja de parecer un salto imposible y empieza a parecer un proceso gradual, inteligente, humano, un proceso que nos prepara para una reflexión aún más profunda sobre lo que significa estar vivo. Cuando regresamos a la pregunta inicial, ¿qué pasaría si pudiéramos detener el envejecimiento? La respuesta ya no parece tan simple como un seríamos jóvenes para siempre. No, é muito mais profundo. Entendemos que o envelhecimento não é apenas um processo biológico, é também uma história que contamos sobre quem somos
e quanto tempo temos. E perceber isso nos dá uma espécie de poder silencioso, quase secreto. Um poder que muda como enxergamos cada dia. Porque de alguma forma perceber que o envelhecimento pode ser modificado, também nos faz perceber que nossa experiência de vida sempre esteve em nossas mãos. A forma como dormimos, como nos movemos, ou que o aprendemos, tudo isso tem impacto real na forma como envelhecemos por dentro. E quando uno comprende isso, surge uma pergunta inevitável. ¿Qué podrías cambiar hoy para mejorar cómo te sentirás dentro de 10, 20 ou 30 anos? Essa pergunta sozinha já abre portas enormes. E talvez essa seja a maior revelação. Não precisamos esperar que a ciência descubra a fórmula da juventude para viver melhor. Pequenas escolhas, feitas todos os dias, já começam a moldar uma versão mais saudável, mais forte e mais presente de nós mesmos. E quando uno se dá conta de eso, es imposible no mirar hacia el futuro, con una mezcla de esperanza y curiosidad. Una curiosidad que nos prepara para el último paso de esta conversación. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también siente esa chispa de curiosidad por entender el futuro del cuerpo humano. Y créeme, esa curiosidad es una de las herramientas más poderosas que tienes. Y si este video te abrió aunque sea una pequeña ventana, entonces ya empezamos algo importante juntos. Puedes continuar esta jornada explorando otros temas que se conectan directamente con este. ¿Cómo funciona la regeneración celular? ¿Qué es el reloj epigenético? ¿Por qué nuestro ADN guarda pistas sobre nossa longevidade? Ou como nossos hábitos diários moldam a qualidade da vida? Cada desses temas é uma peça do mesmo quebra-cabeça. E quanto mais peças entiendes mais clara, fica a imagem de como podemos viver melhor, não só mais tempo. Así que, si quieres seguir ampliando tu mente, te invito a suscribirte al canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos, que vão continuar explorando as perguntas mais profundas e fascinantes sobre o corpo, a ciência e o futuro da humanidade. A curiosidade é o primeiro passo para transformar a vida menos. E aqui, seguimos caminhando juntos nessa direção.